Mis amigos, tengan todos muy buen día, alegría en mi corazón por poder compartir estos minutos en este espacio que hemos dado en llamar Encuentro con la Palabra de Dios. Y si nosotros queremos encontrarnos con la Palabra de Dios, es porque anhela nuestro corazón encontrarnos con Él, encontrarnos con Dios. Que su palabra sea la guía, la luz, que su palabra sea la forma en que podamos descubrirlo, y espero con todo mi corazón que los minutos que compartamos, y también espero que pueda haber una reunión en la familia, reunidos en una mesa, con una actitud dispuesta, los minutos que vayamos a compartir nos sirvan para tener un encuentro con nuestro Dios. Así que bueno, nos vamos a ir a la palabra en esta mañana y vamos a compartir en el libro del profeta Isaías. Isaías, en su capítulo 6, los primeros 7 versículos vamos a compartir en esta mañana. Así que si usted tiene su Biblia, busque conmigo estos versículos y si aún algún familiar está por ahí dando vuelta en su casa, llámelo, que venga pronto, que estar juntos nos hace bien a todos. Dice así entonces Isaías capítulo 6 del versículo 1 en adelante. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siempre siendo hombre inmundo de labios, y hablando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto que tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén y amén. Maravillosa la palabra del Señor. Maravillosa la palabra del Señor. Y quiero que podamos comprender los momentos que estaba describiendo el profeta Isaías. Momentos difíciles, momentos confusos. Dice la palabra del Señor que era en el año de la muerte del rey Usías. Isaías, el que estaba teniendo esta experiencia, Isaías era un profeta de Dios. Era el hombre que Dios usaba para guiar a su pueblo en lo espiritual, para reprenderlo también cuando aquel pueblo salía de su propósito, y buscar que el pueblo pudiera volverse a Dios siempre. Pero el versículo que leíamos dice: en el año que murió el rey Usías. Usías era un rey justo, un rey bueno, un rey temeroso del Señor. Así que cuando murió el rey Usías, un rey que guiaba justamente a la nación, se produjo una crisis nacional, porque había que ver qué sucedía luego de la muerte repentina del rey Usías. Pero a esto se le agregaba no solamente la incertidumbre, el conflicto y el dolor del pueblo, sino que el rey Usías era primo de
Isaías. Así que a la crisis nacional que se estaba viviendo, había también una crisis personal, porque había una relación personal y además una crisis familiar. Esa era la circunstancia. Podríamos decir entonces, para parafrasear estos versos de Isaías capítulo 6, en el año en donde estaba todo en crisis, en el año donde la nación estaba en crisis, donde mi familia estaba en crisis, donde yo estaba en crisis, dice Isaías. Bueno, creo que los tiempos son bastante similares, por lo menos para algunos. Estamos en este tiempo en crisis y hemos hablado, no nosotros solamente, sino que todos hemos referido nuestro pensamiento como cristianos hacia la crisis, a la crisis que nos sigue golpeando y sigue no solamente en un pueblo, en una nación, en un continente, no, en todo el mundo, con la gran expectativa y esperanza que Dios nos va a poder tener una vacuna segura, pero mientras tanto, aún minuto a minuto, siguen muriendo personas en una total soledad, separadas de su familia. Eso produce crisis. La pandemia ha producido crisis tremendas en las economías y todas estas cosas han traído también crisis familiares y personales. Así que bueno, yo me siento como que este tiempo era como los años en donde murió el rey Usías. Un tiempo complejo, un tiempo difícil. Pero yo quiero recordar que Isaías hizo lo que creo nosotros tenemos que hacer y buscó lo que nosotros tenemos que buscar. Porque somos bienaventurados como lo fue Isaías cuando logramos en el momento de la dificultad, logramos tener una visión de Dios, un encuentro con Dios, una proximidad al trono de su gracia. No importa la crisis, a pesar de la crisis, y quizás motivados por la crisis, vemos también en cada dificultad la oportunidad de buscar a Dios, disfrutar de Él, verlo en una forma distinta al momento en el que buscamos cuando todo es bonanza y los conflictos no aparecen. Pero lo que quiero decirte son dos cosas muy importantes. Primero, que no importa lo que pase, puede estar pasando lo que pase en el conjunto a nivel mundial, en lo personal, en lo familiar, en lo económico, no importa lo que pase, todavía el trono de Dios está intacto. Pero, mi amigo, mi hermano, lo que leíamos aún sucede y sucederá por los siglos. Porque el trono de Dios aún tiene un Dios en autoridad, sentado. Y sus faldas llenarán todo lo que nosotros permitamos que llenen. Y los querubines y los serafines seguirán alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y podría decir con un agregado, con un adicional que nosotros vemos con claridad en relación a lo que la palabra nos dice. Dice la Biblia que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es maravilloso tener un acercamiento no solamente a la palabra, sino a través de la palabra al trono de la gracia. Uno sentado reinando y a su lado Jesucristo intercediendo a tu favor y a mi favor. Y vemos ese cuadro, nos imaginamos ese cuadro, pero tenemos que ser protagonistas en ese cuadro. Porque lo que vemos en ese cuadro, lo que pueda abrir nuestros ojos espirituales, Dios, para ser testigos de ese cuadro, es lo que va a afectar nuestra adoración. Porque nosotros necesitamos adorar para que se pueda adorar en el cielo como en la tierra y para que la voluntad de aquel que reina en el cielo también reine en la tierra. Mi amigo, no sé, en medio de las crisis,
como la que describía Isaías o como la que tratamos de hacer el correlato a nuestro tiempo, si estás en crisis o si la crisis algo te ha cambiado, creo que el mundo va a cambiar después de esta crisis, pero a nivel personal han cambiado muchas cosas para muchos. Quizás algunos seguirán viviendo igual, pero en el cambio de muchas cosas se extrañan muchas cosas. Se extrañan, por ejemplo, creo que todos extrañamos el contacto con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, sobre todo los que tenemos una edad que nos identifica con mayor seriedad a tratar de buscar una reclusión que impida que el virus nos afecte, ¿verdad? A vernos con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la fe, a poder abrazarnos y compartir momentos que, si bien ahora quizás podemos compartir a la distancia o la presencia, la proximidad, el beso, el abrazo, el abrazar a nuestros nietos, bueno, es algo que yo creo que todos realmente extrañamos y sentimos, como sentimos también extrañar el momento de podernos eh, dirigir a cualquier lugar en libertad, sin importar estas restricciones que por número de documento, que por días determinados, que por horarios establecidos, que coartan nuestras libertades, y entiendo en favor de todos, pero extrañamos esa libertad, como extrañamos muchos poder estar juntos en el templo, adorando a nuestro Dios, donde podemos ir a alabarlo, a adorarlo, a escuchar su palabra. Mire, yo quiero decirle que entre todas las cosas que se extrañan en lo personal, distingo el momento en donde me sentaba en mi silla el culto del domingo y podía acompañar a los que dirigían en la oración, y ese momento para mí era un momento, un momento en donde quien estuviese dirigiendo era mi momento de llegar al trono de Dios, de poder cerrar mis ojos y adorarlo y bendecirlo y prepararme en mi corazón para el desafío enorme de poder compartir la palabra que Él me había entregado previamente. Lo extraño, y lo extraño mucho, y no porque no lo pueda hacer en forma personal, pero eso hacerlo en el cuerpo de la iglesia, bueno, para mí era algo maravilloso que extraño y que declaro poder nuevamente disfrutar y hacerlo a la brevedad posible, poder nuevamente abrir nuestros templos, ¿no? Abrirlos. Y en esto, pues, un mensaje a nuestra congregación, animarnos a ser parte de la responsabilidad que nos toca en este tiempo, de poder eh, estar presentes como Dios quiere que lo estemos, para que los tiempos se acorten y podamos llegar a cumplir nuestros compromisos. Así que los hermanos de la congregación saben bien de qué estamos hablando. Así que anhelo ese momento, pero quiero decirte que ese momento, aunque no es igual, trato de buscarlo en el momento de la intimidad con Dios. Pues no es solamente pedir y pedir o tener la lista de las peticiones y rogar por eso, es disfrutar de adorar al Señor y hacerlo con todo nuestro corazón, porque dice la Biblia que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, e Isaías lo estaba haciendo. Desafío para nosotros, para este tiempo. Si usted nunca ha tenido esa experiencia, recuerde, el trono de Dios está abierto y podemos, si hemos aceptado a Cristo
y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, podemos ir al trono de su gracia y adorarlo como solamente Él merece. Pero quiero compartir este detalle de lo que vio Isaías, porque todo lo que está escrito en la palabra tiene un significado tremendo. Dice que él vio a estos serafines, ángeles de gran jerarquía que están allí adorando a nuestro Dios, adorándolo. Y cuando nosotros vemos la imagen de aquellos ángeles, tenemos que sacar un modelo para nuestra adoración, creo. Las características de estos serafines, dice que tenían 6 alas, 6. Y distinguían esas alas con asignación de tarea muy específica. Las primeras descriptas en que dicen que con 2 alas cubrían sus rostros. Y yo creo que esto tiene una gran significación con la humildad. Llegar al trono de Dios humildemente, haciendo uso de esa virtud que es totalmente contraria a la soberbia. Humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No llegamos al trono de Dios con nuestra propia personalidad, llevándonos por delante las circunstancias. Llegamos humildemente, tapado nuestro rostro. Esa virtud, dice la definición en sí de lo que es humildad, esa virtud, dice el diccionario, que debe obrar en bien a favor de los demás. Un segundo. Gracias. Me olvidé el agua y la pastora me trajo un vasito con agua. Se ve que me ha escuchado toser. Bueno, seguimos. Humildad, virtud imprescindible. Humildad que no, a veces deberíamos pensar qué es humildad o cómo vivo la humildad. ¿Qué pretendo de mi humildad? Humildad no es solamente alejarnos de las actitudes soberbias. Ser humilde tiene que ver con una característica, con una virtud que obra en favor de los demás. Estudie el término, vea su significado y advierta que no es humilde. Repito, no es humilde, por más que se muestre como se muestre, no es humilde el que no obra en favor de los demás. Humildad no significa ser pobre o tener pocos recursos, no. Humildad significa una virtud contraria a la soberbia que obra en favor de los demás. Eso es humildad. Entonces, nosotros que sabemos que Dios resiste a soberbia y da gracia a los humildes, yo creo que deberíamos preguntarnos, nosotros que queremos tener no solamente el encuentro con la palabra, sino que la palabra, al encontrarnos con ella, nos lleve a encontrarnos con nuestro Dios, allí alto y sublime, adorados por los serafines y por su cuerpo, la iglesia. Deberíamos preguntarnos, porque esa adoración marca nuestra adoración y nuestra relación con Dios. Repito, deberíamos preguntarnos, ¿nuestra humildad sirve a los demás? ¿Y qué es servir a los demás? Bueno, creo que fundamentalmente el servicio es a la atención de las cosas más importantes. Porque si alguien está muriendo de sed, yo necesito servirle con un vaso de agua. No le voy a dar un texto bíblico para que lea, porque si muere de sed está muriendo. Y el mundo muere sin Dios, sin evangelio y sin quien les anuncie la palabra para poder dejar de ser lo que eran
y poder ser discípulos del Señor, que busquen en su trono cómo podemos adorarle y hacerlo en espíritu y en verdad. La hora viene y ahora es en que los adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. No es difícil entender que necesitamos humildad. No es difícil darnos cuenta que nuestra humildad debe ser perfeccionada. Nuestra humildad tiene como característica también que reconoce que nosotros somos más pequeños que Dios. Y usted dice, sí, pastor, por supuesto, yo sé que soy más pequeño que Dios. Pero fíjese cuántas personas que saben que Dios es más grande y en eso Dios tiene autoridad. Cuántas personas que saben que somos más pequeños que Dios no le hacen caso a ese Dios grande y poderoso. Saber que somos más pequeños que Dios nos obliga a respetarlo como el Señor de todo el universo. Revisemos nuestra humildad, porque Dios resiste la soberbia y da gracia al humilde. Dice que 2 alas cubrían sus rostros y cuando más menguemos, más Él crecerá en nosotros. 2 representan, creo, la humildad. 2 dice que con 2 alas cubrían sus pies. Creo que esta cobertura de los pies representan la santidad, la forma en cómo caminamos respecto de los requisitos de Dios. Primera de Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. Y cuando hablamos de cubrir nuestros pies, de analizar nuestra forma de proceder, ay, ese análisis nos hace ver, como le hizo ver a Isaías también, cuánto necesitamos cubrir nuestros pies con la gracia de Cristo, cuánto necesitamos cambiar nuestro andar, nuestro pensar, nuestro sentir. Debemos ser santos para presentarnos delante de Dios. Y es la santidad de Dios la que va a afectar a nuestra vida, pero debemos pedirle perdón por nuestros pecados y no pretender ser nosotros adoradores conscientes de que nuestros pies no están cubiertos. No tenemos alas para cubrirlos, tenemos la sangre de Jesucristo. Y yo espero, mi hermano, mi amigo, que todos podamos disfrutar. Y lo vamos a hacer luego, cuando terminemos estos momentos de reflexión, en oración, todos podamos disfrutar del perdón de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Conocemos a Dios porque Él es santo y al conocer a Dios, su santidad nos ministra. Y eso se muestra en el obrar nuestro. Tiene que ver con la característica de la humildad también. No podemos ser santos como Dios es sin manifestar lo que Dios es. ¿Qué dice la Biblia que Dios es? Dios es amor. Entonces, nuestra santidad que nos da acceso a ese amor de Dios, nos ministra para que nosotros podamos reconocer que necesitamos actuar en favor de los demás. Y volvemos al mostrar nuestra humildad, obrando en favor de los demás. ¿Cómo podemos amar a los demás? Que a veces falta de interpretación del amor de Dios muchas veces hacemos. Porque queremos evitar confrontar con personas, porque amamos esas personas. Y entonces el desencuentro que produce la palabra de Dios, preferimos dejar que ellos sigan viviendo
su perspectiva de Dios antes de decirle: este camino te lleva a tu perdición, a tu enfriamiento espiritual. El hecho de no congregarte es una rebeldía a ese Dios que te lo ordena, no te dice que si te queda tiempo vayas, sino que te lo ordena. Y muchas veces nosotros, padres o abuelos, hermanos, preferimos evitar esa confrontación porque no queremos llevarnos mal, pero hermano querido, aquel Dios que viene a traer la paz también nos dice que trae la espada, que es cortante. Así que nosotros tenemos que mostrar el amor hacia ellos, no tratando de agradarles a ellos, sino tratando de salvarlos a ellos, a pesar de que nuestra actitud de amarlos a ellos pueda traer una reacción contraria de ellos hacia nosotros. Y ese precio lo tenemos que pagar. Tu hijo se va al infierno y está todo bien. Tus seres queridos se pierden y podemos compartir alegremente. Pues yo creo que la santidad debe manifestar nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él y la actitud de servirlos a los que amamos, porque amamos a todos, no amamos solamente a los íntimos. La pregunta sería: ¿a quién está amando usted? El desafío es, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que amemos a todos y que a todos nuestro amor alcance para poderles hablar de Jesucristo y de la persona de aquel que puede cambiar nuestra vida. No con soberbia de pensar que somos más grandes que Dios, sino con la humildad que nos acerca a adorarle y con la santidad necesaria que nos acerca a reflejar su amor. Y tenía 2 alas más. Y dice que con las 2 alas que le quedaban, mientras que adoraban a Dios, volaban en su presencia. Y cuando nosotros adoramos a Dios, salimos del ambiente. Tengo un nieto que cuando era chiquito decía que quería volar. Bueno, nosotros cuando estamos adorando a Dios, volamos. Nuestro corazón no está pegado aquí. Nuestras dolencias físicas no limitan nuestra adoración. Nuestras crisis familiares quedan a un lado y todo el conflicto económico y social y político, pues, no nos interesa, porque estamos volando alrededor de esa presencia, estamos sintiéndonos en intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Maravilloso es el Señor. Todo esto es producto de que el altar de Dios sigue abierto y todos podemos acercarnos a ese altar. Pero mire lo que dice el versículo de 8, que creo que también leímos al principio. Dice el versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Perdón, primero vamos a leer nuevamente el 7, versículo 7. Ya me estoy salteando algunas cosas. 7, importantísimo. Isaías, cuando vio esta escena, se dio cuenta que no era tan humilde como él quería ser humilde, que no era tan santo como él creía ser santo y que no tenía tanta intimidad como él creía que tenía intimidad. O a lo mejor él sabía de esto y los demás pensaban que Isaías era totalmente humilde, santo y que una intimidad con Dios tremenda, pero cuando Isaías se encontró con el trono majestuoso de Dios, dijo: ay de mí, versículo 5, ay de mí, soy muerto, porque siendo inmundo de labios y habitando en un pueblo inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero Dios no quiere que usted abra los cielos
con su fe para llegar al trono de su gracia para que esté muerto, como no quiso que Isaías accediera en su crisis para que Isaías muriera. La figura de la solución estaba allí. Un serafín tomó la brasa encendida con una tenaza y tocó sus labios y le dijo que sus pecados eran perdonados. Hoy el altar de la adoración nos muestra a un Cristo que pagó el precio por nuestros pecados. Y que los pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y entonces cuando Isaías tuvo ese impacto del poder del perdón de Dios, vino algo que es tremendo. Dice que tocó sobre mi boca y dijo: he aquí que esto que tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Él entonces escuchó una voz, la voz de Dios que decía, después oí la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? Versículo 8. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondió: yo, heme aquí, envíame a mí. Es que cuando los pecados son perdonados se restituye la capacidad de humildad que tenemos la responsabilidad de ejercer. Cuando los pecados son perdonados se restituye la integridad que nos permite llegar a la santidad con Dios. Cuando nuestros pecados son perdonados llegamos a esa intimidad con Dios y nos damos cuenta de dos cosas: que Dios nos llama para poder mostrar en servir a los demás nuestra humildad, mostrar en servir a los demás nuestra santidad y mantener la intimidad que nos fortalezca en este camino. Entonces pudo escuchar la voz de Dios. La pregunta sería: ¿escucha usted la voz de Dios? Pues si no la escucha y piensa que la humildad es pues una característica buena, pero no lo lleva a servir a Dios en beneficio de los demás, tiene que escuchar la voz de Dios, adorándolo en espíritu y en verdad, porque Dios busca esos adoradores. Las cosas no están como debieran estar. Las crisis se suceden en forma terrible. No quiero dar casos ni describir crisis, pero en realidad pienso que estamos en momentos dificilísimos y que necesitamos tener acceso a ese trono y que la sangre de Cristo perdone nuestros pecados. Así que en este día hermoso vamos a orar juntos. Vamos a invitar, humildemente yo quiero invitar a las personas que no han tenido acceso a la santidad de Dios, que no han podido llegar nunca al trono de su gracia, que han creído en Dios y que han practicado una religión, pero no se han dado cuenta de que hay un trono al que puedan llegar, y dice Dios, acercarnos a Él confiadamente, porque la brasa que tocó los labios de Cristo que ya limpió nuestro corazón, y por eso quiero invitar que la sangre de Cristo limpie tu corazón. Quizás alguien puede decir: pastor, yo me he confesado, yo si bien peco recurrentemente, pero voy. Mire, te invito a aceptar a Cristo y pedir que su sangre, la de Cristo, limpie tus pecados, y que pongas todo tu corazón en llegar al trono de su gracia. Nos vamos a dar cuenta que lo demás es soberbia cuando la humildad de Dios pueda ministrar nuestro corazón. Así que yo invito a las personas que nunca hayan aceptado a Cristo a que oren conmigo, que hagan suya esta oración, que la repitan en su corazón en voz alta. Y si hay familias, que la repitan juntos, porque necesitamos no solamente creer en Dios, necesitamos adorarle
y adorarlo con todo nuestro corazón. Si nunca has aceptado a Dios, cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Jesús, repita esta oración: Señor Jesús, te doy gracias porque en esta mañana he escuchado tu palabra. Y me desafío, Señor, como Isaías lo hizo, a llegar al trono de tu gracia, pero para eso quiero pedirte que me perdones, que me limpies con tu sangre y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi corazón. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, le doy la bienvenida, porque dice la Biblia que usted ya es parte del pueblo de Dios. Y ahora, si creía, su fe le va a servir para tener acceso a las grandes promesas del Señor. Y su palabra le va a servir para guiarlo en las decisiones cotidianas más o menos trascendentes de su vida. Pero sabe, Isaías ya era instrumento de Dios. Isaías creía como debía creer en Dios. Pero, sin embargo, cuando tuvo esa experiencia, él pudo darse cuenta de cuánta carnalidad había en él. Y necesitó que las brasas de Dios tocaran sus labios. Quizás haya mucho pueblo de Dios en esta mañana que necesite que el Espíritu de Dios ministre sus corazones, que ministre nuestros corazones. Y por eso vamos a orar. Porque aceptar a Cristo un día no significa pretender no equivocarnos más. Aceptar a Cristo representa tener cabal noción de las cosas que una y otra vez llegan para tratar de desviarnos de sus caminos y de sus propósitos. Así que oremos por nosotros que somos iglesia de Dios. Padre, gracias. El trono que sigue abierto y los serafines siguen volando alrededor, cubiertos sus rostros. Nos cubrimos, Señor, nuestra humanidad con tu gracia en esta mañana. Y te pedimos que nos ayudes a sacar las soberbias de nuestros corazones y que la humildad de tu trono llegue a nuestro corazón y que pueda terminar siendo el canal para que podamos servir a los demás. Señor, haznos descubrir esa humildad que es la que tú quieres para darnos de tu gracia. Y que no exista en nosotros la soberbia, que es la que tú aborreces y separas al soberbio. Señor, perdona nuestra falta de humildad y guíanos, Señor, para poder avanzar en la humildad que sirve. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Escudriña nuestro corazón. Límpianos, Señor, profundamente. Y este perdón que te hemos pedido recién sea un perdón consciente de todas las cosas que necesitamos cambiar. No un perdón que nos lleve otra vez a los mismos errores, sino un perdón que nos guíe hacia la santidad. Porque tú quieres que seamos santos como y que esa santidad también nos guíe para obrar en favor de los demás. Señor, que podamos tener intimidad contigo, que te adoremos. Adore a su Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos en esta mañana y te pedimos que así como siento tu espíritu en mi corazón, puedas ministrar los corazones de aquellos que dispuestos quieren llegar al trono de tu gracia. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Me
Me emociona poder compartir estos momentos juntos a la Iglesia de Jesucristo y me entusiasma pensar que hayan personas que en este momento, cuando sea el momento que vean esta grabación, pudieran haber aceptado a Jesucristo. Si has aceptado a Jesucristo, busque una iglesia para congregarse. Si la iglesia no está abierta, bueno, hágase participante de cada reunión. Nosotros la tenemos habitualmente cada día miércoles y cada día domingo. Este miércoles pasado fue una excepción, hubo un conflicto de actividades, pero cada miércoles y cada domingo nos reunimos a través de este canal y levantamos en YouTube cada una de las predicaciones, así que puede acceder a YouTube y nuestro pedido es que pueda suscribirse a YouTube porque a través de YouTube vamos a implementar algunas actividades solamente para los que estén suscriptos. ¿Cómo se suscriben? Ingresando a YouTube, buscando en el buscador de YouTube el canal que se identifica con mi nombre, Roberto de Urteaga, y allí pueden suscribirse para recibir las invitaciones de cada uno de los videos que estamos compartiendo. Nada más por este momento, los saludo en el amor del Señor, deseo que tengan una hermosa semana, les recuerdo nuestro desafío en oración y en acción. Tenemos que muy pronto abrir nuestro templo y necesitamos contar con todos. Que Dios les bendiga y lo haga mucho y siempre.